Hola amigos, gracias por conectarse a mi canal. En este video de hoy, que es teoría, básicamente, yo sé que no te gusta, pero te recomiendo que te quedes los pocos minutos que dura el video escuchándolo y si tienes una libreta, escribiendo. Te va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, ¿qué es álgebra? Álgebra es como un lenguaje que usan las matemáticas para coger números, letras, que las letras las conocemos como variables, y símbolos, ¿verdad? Y todo para resolver problemas de la vida real. Eso es básicamente el álgebra. Obviamente la definición bien reducida por Antonio Alcocer, ¿ok? Pero básicamente es eso. Cuando tú estás empezando el álgebra, eso es lo que más o menos vas a estar haciendo, ¿ok? Y vamos a saber, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre aritmética y álgebra. Por ejemplo, en aritmética se describen situaciones específicas. 3 más 4, ¿sí o no? 7. O en multiplicación, 3 por 5, 15. Son cosas específicas. Y ahora que te hablé de la multiplicación, si no te sabes las tablas de multiplicar, amiguito, amiguita, te recomiendo que te las aprendas porque sin eso no vas a poder trabajar. Porque si no sabes las tablas de multiplicar, no vas a saber dividir, no vas a saber resolver fracciones, etcétera, etcétera. Las tablas de multiplicar, bien sencillas de aprendérselas de memoria. Y no hay otra forma. Oye, ¿y cuál otra diferencia hay entre el álgebra y la aritmética? Bueno, ya te dije una, ¿verdad? En aritmética son cosas específicas. En álgebra se describen cosas en términos generales, o sea, situaciones, ¿ok? En aritmética se expresa, por ejemplo, la multiplicación como te digo aquí, ¿ok? 3 por 5 o 3 por X. En álgebra, fíjate que dice 3.5, el punto en el medio entre los dos números, eso significa que está multiplicando 3 por 5. Ya no se usa este símbolo porque se puede confundir con una variable, ¿ok? Entonces, usamos el punto en el medio entre dos números. También lo utilizamos los paréntesis para decir que se está multiplicando un número con una letra o varias letras, ¿ok? Y también podemos poner un número y la letra al lado sin poner nada más. Eso significa que se están multiplicando también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en aritmética se usa este símbolo de dividir, ¿verdad? 3 dividido entre 4. Y en álgebra se utiliza el término de la fracción, o sea, con la rayita, ¿ok? Y aquí sería 3 cuartos, aquí sería 2 dividido X, aquí también, pero con la rayita. 2 dividido X, pero en fracción, ¿ok? Siempre lo vas a ver de esa manera en álgebra. O sea, hay ciertos símbolos que en álgebra ya tú no los vas a tocar, excepto que no vayas a hacer una operación aritmética, ¿ok? Conociendo esto, también tenemos que saber, por ejemplo, qué es un término, ¿ok? ¿Qué es un término? Bueno, pues es una expresión, ¿verdad?, que tienen cantidad de números o letras y están separados por signos de suma o resta. Por ejemplo, me cayó el lápiz, perdóname. Discúlpame. Mira, por ejemplo, déjame buscar este color. Si tengo, por ejemplo, 3X más 4, aquí yo tengo dos términos porque están separados por un signo positivo. Pero además, cuando este término del frente, ¿ok?, que estamos hablando del 3X más 4, como no tiene ningún símbolo al frente, ya sabemos que es positivo. Si quisiéramos decirte que es negativo, tuviéramos puesto un signo de menos al frente, ¿ok?
Y entonces el término 3x va, déjame coger otra vez el color, va desde aquí hasta aquí. Esto es un término. Y el otro término, por eso sé que son dos términos, va desde el signo positivo hasta detrás del número 4. O sea, esta expresión tiene dos términos. Vamos a ver otra. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, si tengo 5x menos 3x, la estoy separando para poder, ¿verdad?, explicarte 3x, uy, qué feo me salió, más 25, por ejemplo. Aquí tenemos tres términos, ¿ok? Voy a poner aquí un signo negativo y este lo voy a poner positivo. ¿Ok? Aquí tengo tres términos porque va desde aquí hasta aquí, eso es un término, y desde este positivo hasta detrás de la X es otro término, y desde este signo hasta detrás del 25 es otro término. Aquí decimos que tenemos un término, dos términos. Aquí hay 1, 2 y 3. ¿Ok? O sea que esta expresión es de dos términos y esta expresión es de tres términos. ¿Ok? Otra cosa que tienes que saber es la configuración de cada término. Por ejemplo, déjame cambiar de color. Si tenemos, por ejemplo, voy a poner los números bien grandes, 4x al cuadrado. Vamos a poner 4x al cuadrado. Este número que está aquí se le conoce como coeficiente, ¿ok? Numérico, coeficiente numérico. Aquí tenemos la x, ¿ok?, que es la variable, ¿ok? Y este 2 que está al lado de la x en la parte superior es el exponente. Yo sé que estas cosas tú las recuerdas que lo estudiaste, pero si la tienes fresca en la mente, mucho mejor para poder trabajar con el álgebra, ¿ok? Estamos, o sea, este número es el coeficiente numérico, este es la variable, ¿ok?, o la base, ¿ok?, y este es el exponente. Bien importante, ¿ok? Vamos a repetir: coeficiente numérico, la base o variable y el exponente, que puede ser al cuadrado. Te voy a recordar que cuando una variable no tiene ningún exponente, sí tiene un exponente, tiene el exponente 1. Siempre, no se pone, igual que con el signo del primer número que se encuentra en una expresión como esta, ¿verdad? Este término tiene un signo positivo al frente, el 4. ¿Ok? Si quisiéramos decirte que esto es negativo 4, tendríamos que poner el símbolo de negativo. ¿Ok? Otra cosa que yo quiero que tú, por favor, ¿verdad? Déjame cambiar de color. O puedo poner este. Algo que te quiero explicar es que te tienes que conocer, importantísimo, la regla de los signos. ¿Ok? Por ejemplo, en álgebra, cuando tenemos más al lado, esto significa que va a ser positivo el resultado. Cuando tenemos negativo por negativo, esto es, vamos a poner un punto acá, es una multiplicación, ¿ok? Negativo por negativo, esto da positivo. Cuando tenemos positivo por negativo, esto da negativo. Y cuando tenemos negativo, uy, qué feo. Vamos a borrarlo, por favor. Ok. Y cuando tenemos negativo por positivo, también da negativo. ¿Ok? Esto es bien importante que lo recuerdes, porque en álgebra vas a tener mucho que recordar esta regla de los signos en multiplicación. En la división es lo mismo que la multiplicación. Acuérdate que la división es la operación recíproca de la multiplicación. ¿Ok? Por lo tanto, esto para la división y para la multiplicación te va a hacer mucha falta. ¿Ok?
¿Y qué más te puedo decir? Pues nada, que si el video te ha gustado, pues me des un like, suscríbete si no te has suscrito, compártelo con tus amistades, marca la campana, te notificarán los nuevos videos que voy a subir. Sin nada más, bye bye.